Estamos de regreso a la presencia estelar de Julio Camejo en el minuto que cambió mi destino. Oye, Julio, yo te quiero preguntar, ¿había influencia del cine mexicano? Cuba, no solo en la época la época que yo estuve allá, que fueron los 70s y 80s, de siempre, teniendo en cuenta que Cuba era quien tenía los cabarets, México era quien tenía el cine, Claro. y entonces si tú no triunfabas, si como artista no venías a México, no te dabas a conocer, y si como artista no pisabas Cuba, los grandes cabarets, hablando de Tropicana y la televisión. Cuba tenía CMQ en ese entonces, que era dos grandes programas, jueves de Partagás y sábado de regalías, o jueves de regalías y sábado de Partagás, algo así. Y entonces nosotros nos acostumbramos a un Tiro de los Panchos, a un Jorge Negrete, Pedro Infante. a un Pedro Infante, a esa influencia. Cantinflas. A Cantinflas, al Indio Fernández, tenemos esa influencia del cine mexicano. Yo de chamaco siempre escuché a mi abuela, fuera cuando regresé a Cuba incluso, yo las canciones que escuchaba mi abuela, que en paz descanse, era José Alfredo Jiménez, era ese tipo de música. Bueno, es que ¿quién no va a escuchar al maestro, al gran José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de la historia del mundo mundial de ese país? Y lejos, para mi gusto, ¿no? Digo, porque... Para mí también, y aparte tiene el mérito que sin saber de música hacía una gran música. Exactamente. Dice mi madre porque mi madre ahí donde tú la ves, inauguró Blanquita, ella fue Miss México, bueno, no sé cómo se llamaba en ese entonces, Reina de Belleza, en el año 59. Ajá. ¿Y ella representaba a Cuba? No, de México. Es que parte de mi familia también es de México. Entonces, por eso ese sincretismo de Julio Camejo. A ver, ¿tus papás son cubanos, son mexicanos? ¿Qué son, Camejo? No. Porque ya estoy perdido yo. No, mis papás son cubanos, pero parte de mi familia, por parte de madre, vinieron a México por el rollo de los centrales azucareros. Ok. Entonces, venían, iban. Entonces, mi madre en ese entonces trabajaba aquí en un lugar que se llamaba el Cabaret Los Globos en el Blanquita. En ese entonces tenía el espectáculo. Era el Teatro Margosú en aquel entonces. Tanto como eso, no sé, Gus, yo no había nacido, pero en la casa yo de vez en cuando... Antes del Blanquita era el Teatro Margo. Me encuentro los periódicos con ella, con Resorte, había un dúo, Corona y alguien. Corona y Arau. Corona y Arau, Palillo. Y entonces me cuenta mi madre que José Alfredo Jiménez le tocó una ocasión que estaba componiendo, silbando. Decía el pianista. Y entonces el pianista, a partir de ahí empezaba a hacer la música. Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué grandes historias. Oye, Julio, entonces, cuando tú tienes 2 años, ¿llegas a la Ciudad de México o a Monterrey? A Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Entonces, llegas a Monterrey y ahí se desarrolla... Se desarrolla parte de mi infancia. 3 años de mi infancia. Sultanes. Siempre, ahí sí. Oye, ¿y tú le pegaste al béisbol alguna vez? Sí. ¿Y qué tan bueno? Ahí iba, Yo jugaba segunda y center. Un día pusieron un campo de práctica aquí en Imagen, entonces fui yo, dije, pues a ver a cuántas millas va mi bola. No la llegué a donde estaba el... No la llegaba. Al catcher. A donde estaba donde ves el catcher, no la llegaba, me lastimé hasta el hombro. ¡No, hombre! O sea, es una especialidad el béisbol. No, hombre, y cuando te tiran a 105... Oye, ¿y cuántos años jugaste béis? En la infancia, porque en Monterrey, en Guadalupe específicamente, se jugaba mucho béisbol y cuando regresé a Cuba, pues se jugaba más béisbol aún. Ok, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo y Mariela, 2. ¿Mayor o menor? Hijo y Pila, que es de crianza. No entendí eso. Tengo mi hermana, que es mi hermana carnal. Mariela. Y Jorge Luis Pila, que es mi hermano porque nos criamos juntos. Cuando sus papás lo mandaban el papá de él estuvo en varias guerras y su mamá estuvo en el CAME. ¿El qué, perdón? El CAME era era la unión de países socialistas que conformaban el bloque, que se ayudaban entre sí. Entonces la mamá de él tenía que viajar mucho y mis papás también por el mismo trabajo tenían que viajar. Entonces cuando sus papás viajaban, él se venía conmigo, y cuando mis papás viajaban, yo me iba con él. Ok.
Oye, ¿y tu hermana Mariela? Mariela. ¿Cómo es la relación con Mariela? Bien, bien. ¿Dónde vive ella? Aquí en México. Toda mi familia vive en México. ¿Y tú estás casado? Yo estoy en unión libre con Isabela Dantas Guzmán. ¿Cuántas veces has estado en unión libre? Unas Al horas. ratito, Ok. al ratito, porque creo que falta mucho camino por andar antes antes de llegar a esa parte. Entonces tú en Cuba estabas en la Escuela de Artes Sí, en la Escuela Nacional de Artes, todo el día. todo el día. Okay. Entrabas a las 8 de la mañana y salías hasta las 6, 7 de la noche. ¿Hasta qué edad vives en La Habana? Hasta última vez, hasta los 19 años. Hay un sector poblacional de los cubanos que se dedican a vivir del turismo. Pues se le llama jineteros, se le llama jineteras. ¿Cuál es la opinión que tiene Julio Camejo de ese tipo de personas? Que como aquí en México hay personas que son, ¿cómo se llama? Damas de compañía o escorts, allá se les llama jineteras. ¿Cuál es la opinión de Julio Camejo? Regreso después de una pequeña pausa comercial. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.